El problema con un evangelio gratificante. La idea de un cristiano como esclavo y Cristo como Señor casi está totalmente fuera de nuestro vocabulario cristiano evangélico contemporáneo. Esclavo no solo es una mala palabra políticamente incorrecta, sino que nuestra generación además ama los conceptos de libertad y realización personal. La gente moderna y posmoderna codicia la autonomía, y conforme las iglesias se han ido haciendo cada vez más mundanas, la verdad bíblica de nuestra responsabilidad hacia Jesús como nuestro Señor y Maestro absoluto prácticamente ha desaparecido de la conciencia evangélica. La iglesia de nuestra generación ha reducido la fe salvadora y el discipulado cristiano a un cliché sin sentido, pero más políticamente correcto: una relación personal con Jesús. La ambigüedad de esta frase refleja la imprecisión destructiva con la que los evangélicos han tratado y maltratado el evangelio durante muchas décadas, como si Cristo pudiera ser el amigo íntimo de alguien sin ser el Señor de esa persona. Esa es, al fin de cuentas, la esencia del mensaje, de la negación del señorío. Pueden tener a Jesús como Salvador y amigo aquí y ahora y decir más tarde si en verdad desean someterse o no a su autoridad. Es difícil imaginar un retorcimiento más desastroso de lo que significa ser cristiano. Recuerde que entre los primeros 12 discípulos solo uno quería ser visto como el amigo de Jesús, sin realmente ceder a su autoridad como Señor y Maestro. Y ese fue Judas. Muchas personas, al igual que Satanás, tuvieron un cierto tipo de relación personal, entre comillas, con Jesús durante su ministerio terrenal, sin someterse a Él como Señor. Pero como muy pronto descubriremos, sus únicos y verdaderos amigos fueron los que hicieron lo que Él mandó. Juan 15:14. Esta controversia hubiera sido mucho menos significativa y la doctrina de la negación del señorío seguramente se hubiera enfrentado a un obstáculo insuperable si los que comenzaron a coquetear primero con este concepto hubieran comprendido las implicaciones de la palabra doulos y la necesaria conexión con la palabra kurios. De hecho, si hubieran evitado una serie de aberraciones evangélicas contemporáneas, si los cristianos de las últimas generaciones hubieran retenido una comprensión básica de lo que significa ser esclavo de Cristo. Consideren lo que esta verdad significaría para el evangelio de la prosperidad, la idea de que los cristianos tienen el poder de crear salud y éxito material con sus propias palabras. La filosofía del crecimiento de la iglesia adaptada al mercado, que promete suplir las necesidades percibidas y el logro de la satisfacción. Todas estas ideas están en desacuerdo con el principio bíblico según el cual los cristianos son esclavos, que están totalmente sujetos a la voluntad del otro, es decir, de Cristo, quien es el Señor absoluto. Necesitamos dejar que las Escrituras hablen por sí mismas y es tiempo de encarar la realidad de esta difícil verdad. La esclavitud, según Cristo, no es una característica de menor importancia o secundaria en el verdadero discipulado. No es meramente un lenguaje simbólico o ilustrativo que carece de cualquier sentido literal. Es la manera exacta en que Jesús mismo definió la, entre comillas, relación personal que Él debe tener con cada verdadero seguidor suyo. Primera de Juan 12:26 y 15:20. Una verdad que a través del Nuevo Testamento es significativa es que las palabras introductorias de varias epístolas del Nuevo Testamento incluyan las propias confesiones de sus autores que ellos eran esclavos de Cristo. Ahí tenemos los ejemplos de Romanos, Filemón, Tito, Santiago, Segunda de Pedro, Judas y hasta el mismo Apocalipsis 1.
Todo verdadero discípulo en la Iglesia Apostólica entendía esta verdad plenamente, porque si todos los apóstoles confesaban que eran esclavos de Jesús, todos los que estuvieran bajo la supervisión de estos sin duda tenían que ser también siervos de Cristo. En realidad, los aspectos fundamentales de la esclavitud vienen siendo precisamente los mismos elementos de nuestra redención en los que las Escrituras ponen mayor énfasis. Somos escogidos, fuimos comprados, somos propiedad de nuestro Señor, sujetos a la voluntad y el control que el Maestro tiene sobre nosotros y totalmente dependientes de Él para todo lo que necesitamos en nuestra vida. En última instancia, seremos llamados a rendir cuentas, evaluados, disciplinados o premiados por el Señor. Todo esto estos son componentes esenciales de la esclavitud. ¿Qué diría Jesús? Jesús mismo introdujo la metáfora del esclavo en el Nuevo Testamento y con frecuencia hacía una conexión directa entre la esclavitud y el discipulado. Por ejemplo, en Mateo 10, 24 y 25 dijo: el discípulo no es más que su maestro, ni el esclavo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. En sus parábolas con frecuencia usaba la esclavitud como el símbolo del discipulado. Las parábolas de Mateo 25, 21 son las que cada verdadero discípulo debe esperar escuchar al final de su vida. Bien, buen siervo, esclavo bueno y fiel, más bien. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Jesús siempre usaba tales expresiones para describir el verdadero discipulado y lo hacía sin ninguna intención de ajustar el mensaje para que fuera atractivo a los pecadores con mentalidad humana. Tanto su predicación como sus discursos privados se destacaban por su sincera franqueza. Jamás suavizó, simplificó, hizo menos pesado, pasó por alto, mitigó, minimizó o amortiguó lo que dijo acerca del costo del discipulado. Nunca trató de animar a las personas que deseaban seguirlo solo porque deseaban ser alimentadas o recibir un milagro. De hecho, hizo todo lo posible por desanimarlos. Veamos el ejemplo de Juan 6. Llamó solo a las personas quebrantadas, que estaban enfermas debido a su pecado, que comprendían su condición desalentadora y que estaban por lo tanto dispuestas a abandonarlo todo para ser sus discípulos. Nunca le restó importancia a lo que costaría seguirlo. Además, al contrario de lo que algunos líderes de la iglesia defienden hoy en día, no reservó las palabras ásperas para los que ya eran creyentes, sino que decía lo mismo, estuviera hablando a multitudes inconversas o a posibles seguidores que pretendían estar listos para seguirle a donde quiera que fueran. Muchas veces parecía como si estuviera tratando de alejar a todos los que le buscaban. En realidad sí alejó a multitudes de admiradores, simples curiosos o pocos entusiastas. Juan capítulo 6, versos 66 y siguientes. Demandaba que las personas se negaran totalmente a sí mismas y les exigía obediencia incondicional, instruyéndoles que estuvieran listas a morir por él. Les pidió que renunciaran a todas sus prioridades normales, incluyendo familia, amigos, planes personales, ambiciones y el resto de cosas de este mundo. Sus vidas enteras estaban explícita e irrevocablemente sometidas a su autoridad. Su señorío era total y no negociable. Esas eran las condiciones, y los potenciales discípulos de Jesús que intentaron dictar condiciones diferentes siempre fueron rechazados. Lucas 9, 59 al 62. No simples esclavos, sino esclavos y a la vez amigos. Posiblemente el pasaje clave acerca de la exigencia de la obediencia incondicional es uno que ya hemos mencionado brevemente, San Juan 15, versículo 14 y 15. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todas las cosas que oí de mi Padre. Noten, primero, el principio fundamental con el que este pasaje comienza es la obediencia. Él es Señor que ordena y se espera que los demás obedezcan.
Él era su maestro y ellos sus subordinados, obligados a hacer cualquier cosa que él les dijera. Su autoridad sobre ellos era absoluta y su obediencia debía ser inequívoca, porque si no, no eran amigos suyos. Es importante entender que Jesús no estaba sugiriendo que la obediencia hace que alguien sea su amigo, como si su favor pudiera ser ganado a través del servicio. Sin embargo, estaba diciendo que la obediencia es prueba singular de que alguien es su amigo. La obediencia incondicional a los mandatos de Jesús es el fruto necesario, esperado y natural del amor genuino hacia Él, y por tanto también es la marca indicadora de una fe salvadora auténtica. Una vez más, es necesario concluir que alguien que no hace lo que Jesús dice no es amigo suyo en lo absoluto. Jesús lo describió más claramente posible, esa relación entre Señor y esclavo.